Bienvenidos de nuevo. Esta es la lección del 5 de enero de 2017, tutoría de ICT. Vamos a discutir la administración del dinero y el análisis de marcos de tiempo más altos. Bueno, solo hablaremos de una perspectiva general sobre esta visión del comercio. En otras palabras, análisis a largo plazo. Vamos a suponer por un momento que, todos los que están aprendiendo los conceptos de enero están contemplando, el medio del comercio a largo plazo o el comercio de posición. Ahora, puede que esa no sea su taza de té, puede que no sea la disciplina comercial que va a adoptar como su carrera, pero le aconsejaría que al menos trabaje en este marco de tiempo un poco de tiempo, al menos intente trabajarlo en menos por un año. Y la razón por la que digo eso es porque algunos de ustedes pueden no estar, contemplando fondos administrados en las palabras administrar el dinero de otras personas o trabajar para una empresa o pueden estar trabajando para una empresa de utilería. Y si bien es posible que no tenga una gran base de capital para empezar, no es importante ahora. Pero lo importante es aumentar su comprensión durante un largo periodo de tiempo. Y cuando eso significa obtener experiencia en el mercado, no hay mejor experiencia que aplicar las cosas que ha practicado en una cuenta de demostración con resultados positivos. Y luego pasar a una configuración en vivo donde está usando fondos en vivo. No es importante que tenga una gran cuenta, porque en lo que se está enfocando es en el control sobre el retiro, manteniéndolo manejable, manteniéndolo, tolerable. ¿Qué es un nivel tolerable de reducción? Yo diría que alrededor del 15% anual es un objetivo realista. La mayoría de la gente, comenzaría a encogerse por encima del 25% más o menos. Pero si puedes controlar tu reducción a alrededor del 15% como máximo, eso es absolutamente increíble. Pero 20, probablemente esté bien. ¿Y si aún puede mantener un resultado positivo para la declaración anual? Pero pensando en los fondos administrados, quiero que piense en la posibilidad de que, si bien puede estar pensando solo en administrar sus propios activos individuales y en mover su riqueza de forma independiente, además de usar el dinero de otra persona, para algunos de ustedes puede que no sea el caso. Tal vez llegó a esta tutoría con todas las expectativas de aprender a hacer eso mismo. Bueno, empieza aquí. Tienes que tener una expectativa realista y saber que no necesitas mucho dinero. Si puede mostrar una curva de acciones constante que está mejorando con muy poca reducción, periodos muy infrecuentes, erráticos o lentos en sus operaciones, eso es muy bueno para los inversores. Y cuando ven cosas así, y no tienen que ser altas tasas de rendimiento, sino tener un aumento constante de más de un año calendario que realmente atrae a los inversores, no tienes idea de cuánto dinero he sentado ahí esperando que la gente diga, oye, mira, ya sabes, tomaré ese dinero y lo controlaré para ti y obtendré una ganancia. Ahora, tampoco necesita usar toda la base de capital con la que comienza, muchas veces la cuenta comercial de $10. Y asumen que tienen que maximizar cada dólar posible en esa cuenta para obtener una tasa de plazo respetable. Y yo no enseño eso. De hecho, tengo un enfoque muy conservador. Cuando estoy negociando, mi opinión es que no quiero asignar cada dólar posible al mercado. Lo que hago es limitar mi asignación a solo el 30% de mi capital total. Eso puede ser impactante para algunos de ustedes, pero es la verdad. Entonces, digamos, por ejemplo, que tengo una cuenta comercial de $100.000, o digamos que usted tiene una cuenta comercial hipotética de $100.000, eso significa que solo usaré $30.000 para cumplir con los requisitos de margen o los parámetros comerciales que use para esa operación. Punto. En otras palabras, si voy a hacer una base porcentual de mi capital, y digamos, por ejemplo, que voy a usar este estándar en la industria 2%, eso significa que voy a estar utilizando el 2% de 30.000. No el 2% de 100.000. Y la razón por la que se hace eso es porque nunca tendré que preocuparme por las llamadas de margen. Nunca voy a estar sobreapalancado.
Nunca voy a tener, caídas bruscas en mi capital, pero aún puedo arreglármelas para forjar una curva de capital muy agradable, incluso usando solo el 30% de mi capital. A los inversores les gusta ver eso. Les gusta ver que no estás 100% expuesto. Les gusta ver eso, ya sabes, tener una buena reserva de efectivo en la cuenta. De esa manera, siempre tendrá oportunidades que aún puede aprovechar si son demasiado buenas para dejarlas pasar. Nunca te has extendido demasiado ni te has extendido demasiado. Entonces, de esa manera, siempre tienes la oportunidad de tomar algo que de otro modo no habría estado, en tu pantalla de radar. Algo aparece en el gráfico, algo surge como una oportunidad. Siempre tienes capital a tu disposición para aprovechar ese movimiento. Entonces, lo que está haciendo, de nuevo, es determinar su exposición máxima al riesgo en forma porcentual sobre el 30% de su capital. Así que estás muy atraído por los términos de riesgo. No está maximizando el riesgo para obtener el máximo rendimiento. Usted está buscando una exposición al riesgo de extremo bajo con la expectativa de que va a tener porcentajes de retorno consistentes que sean respetables durante un año calendario. Y nuevamente, idealmente establecerá el 1% como el mayor riesgo representado. Eso significa el 1% del 30% de su base de capital total. Bueno, entonces, si tiene $10 en su cuenta y va a usar el 30% de su cuenta, eso significa que el comercio de su cuenta se basará en $3, no en $10 sobreapalancados, sin buscar el rendimiento máximo. Está buscando usar solo $3 para que su cuenta comercial cumpla con los requisitos de margen para sus operaciones. 1% de eso va a ser $30. Entonces $30 es su riesgo máximo total por operación. Y ya sé lo que algunos de tus pensamientos, Michael, no puedo hacerme rico y eso es correcto. No te vas a hacer rico ahora. No te harás rico mañana o el próximo mes, pero no estás pensando así en este momento. Quiero que considere, y no estoy tratando de forzarlo a usar fondos administrados, pero estoy tratando de ampliar sus perspectivas, estar de acuerdo con muchas cosas y permitirse la oportunidad de incluso pensar en la posibilidad. Y de nuevo, personalmente sé por experiencia que no es divertido administrar el dinero de otras personas. Para mí, es muy estresante. Pero para algunos de ustedes, puede ser exactamente lo que necesitarán para superar ese obstáculo. Y puede ganar mucho dinero administrando el dinero de otras personas con bastante rapidez. Y luego puede tomar ese dinero y sembrar su propia inversión y luego puede hacer su propia especulación sobre cómo le gustaría hacerlo. Y si quiere arriesgarse un poco más, no es que deba, pero puede hacerlo en ese medio en el que obtiene el dinero de otras personas para pagar, llena su cuenta con fondos, no de su propio bolsillo cuando puede comerciar independientemente aparte del dinero de otras personas. Y luego usted, entonces puede cerrar la tienda en el intercambio de dinero de otras personas y concentrarse principalmente en usted. Vas a estar apuntando a una recompensa de 3-1 para configuraciones de riesgo o más altas. Ahora, de nuevo, algunos de ustedes están completamente desconectados de operar en nuevos marcos de tiempo más altos, pero para algunos de ustedes, esto estará perfectamente diseñado para ustedes. Será tu tazarete, por así decirlo. Todavía son configuraciones de 3-1 que se ofrecen en estos gráficos de marcos de tiempo más altos. Y eso es en lo que te vas a concentrar. Ahora, tener permisos de bajo riesgo y alta recompensa, precisión muy baja. No tiene que ser preciso todo el tiempo, pero sí debe ser paciente en este periodo de tiempo. Y el otro beneficio es que el bajo riesgo permite equidad para más configuraciones. Entonces, en palabras, verá más configuraciones comerciales posibles al no tener todo su dinero en una sola operación. Bueno, expectativas, pacientes. De nuevo, quieren centrarse en un atractivo porcentaje anual de rendimiento. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es un rendimiento anual respetable? 18% a 25% al año, que es como un estándar de la industria para fondos administrados. Si pudiera hacer eso todos los años, puedo prometerle que nunca le faltarán personas que querrán entregarle dinero y administrar su dinero por ellos. Ahora, a medida que profundicemos en esta tutoría, en realidad le diré cómo puede acumular el dinero de otras personas y comunicarse con otras personas a través de diferentes medios y establecer relaciones comerciales con personas que quisieran hacer ese tipo de cosas. De nuevo, es algo que tendrás que tomar la decisión por tu cuenta.
Pero al usar un análisis de marco de tiempo más alto como este, quiero que avance a partir de este punto y contemple realizar operaciones a largo plazo. Una vez que completemos el contenido de enero, quiero que piense en operar al menos 4 el resto de esta tutoría durante los próximos 8 meses más o menos. Quiere estar enfocado en hacer eso mismo, buscando intercambios de plazos más altos y dejar que funcionen. No intentes entrar allí y sacar un poco de mercado y luego moverte a un lado muy rápido. Y recuerde, cuando está administrando dinero con transacciones de marco de tiempo más alto, hay muy poco en términos de frecuencia con configuraciones de marco de tiempo más alto. Por lo tanto, las configuraciones a largo plazo se forman con muy poca frecuencia anualmente. Por lo tanto, no hay una gran cantidad de operaciones durante todo el año en los gráficos de marcos de tiempo más alto. Y cuando opere en este periodo de tiempo más alto, tendrá que aprender a permitir reducciones a corto plazo en las ganancias. Eso significa que mientras estás en estas operaciones a largo plazo y funcionan, porque muchas veces verás que habrá un retroceso que tendrás que capear. Vas a tener que esperar varios días, tal vez 1 o 2 semanas, hasta que el mercado te haya devuelto parte de tus ganancias abiertas, ¿de acuerdo? No se obtienen ganancias hasta que cierra la operación. Entonces, al permitir esa mentalidad desde el principio diciendo que, está bien, sé que va a haber, algo de toma y daca en estas operaciones, a veces durante un periodo de tiempo cuando comienzas a operar más grande, este toma y daca puede ser bastante grande, podría ser, ya sabes, una carga emocional si has visto decenas de miles de dólares entrando y saliendo de tu cuenta en el transcurso de varias semanas. Si no estás acostumbrado a eso, en realidad te hace difícil pensar en ser objetivo sobre el intercambio. Entonces, la razón por la que también hablo de usar solo el 30% de su capital, volviendo a eso, porque sé que algunos de ustedes probablemente se rieron y dijeron que de ninguna manera estaría haciendo eso. Pero al tener su cuenta solo asignando el 30% a operaciones a largo plazo, eso le da equidad en el margen para operar operaciones a corto plazo. De esa manera, aunque en no podemos operar como un coberturista, en otras palabras, no podemos cubrir nuestras operaciones, podemos operar en mercados que están estrechamente correlacionados o inversamente correlacionados con las posiciones a largo plazo que mantenemos. Y te daré un ejemplo. Por ejemplo, si estamos mirando el dólar yen japonés, si estuvieras tratando este par y dijeras que estás corto en dólares yen. Si su posición corta, a largo plazo comienza a tener, y puede anticipar este tipo de cosas, cuando comience a tener un retroceso contra su posición corta, devolverá parte de esa ganancia abierta o pagará la ganancia antes de darse cuenta. Y ciérrelo y mueva esa ganancia a su cuenta. Ese toma y daca en su P&L va a ser molesto para algunos de ustedes, de hecho, para la mayoría de ustedes. Entonces, la forma en que puede contrarrestar eso es si va a ser un operador a largo plazo o un operador de posición, si tiene una posición corta en el dólar yen, si hay una oportunidad de ver un rebote en su posición corta en el dólar yen, puede entrar y operar con el euro dólar. Esa es un par relacionado inverso. Y tú harías lo contrario. Lo que sea que esté viendo, retrocedido en el dólar yen, cambiaría lo contrario en euro dólar. Entonces, si está obteniendo un retroceso más alto en una posición corta en dólar yen, en realidad puede ir corto en eurodólar o tal vez en libra esterlina y capitalizar algo más de dinero en el mercado. Si bien su posición a largo plazo se encuentra en una especie de reducción y está devolviendo algunas ganancias, en realidad puede cubrir eso intercambiando otros pagadores que están inversamente relacionados. Así que esa es una forma de superar la regla de cobertura de América del Norte. Pero solo tiene que comprender el análisis intermercado simple, que acabamos de cubrir en la lección anterior. Entonces, al comprender que habrá un toma y daca, tendrá que tener eso en primer plano en su mente y decir, está bien, o voy a negociar intercambios de swing a corto plazo o intercambios a corto plazo para permitir yo mismo para, compensar la reducción en las ganancias abiertas en mis operaciones a largo plazo. Y luego, cuando ese retroceso toma forma y se completa cuando su operación a largo plazo y luego comienza a reanudarse, está nuevamente allí. Ha ganado más dinero una vez que regresa a ese, antiguo capital alto en su posición a largo plazo. Por lo tanto, puede ganar más dinero continuamente y también cubrir esos periodos de reducción en las ganancias abiertas, en sus operaciones a largo plazo.
Ahora, las órdenes de stop loss no son una medida de capacidad. Ahora, obviamente, ya sabes, la mayoría de nosotros en esta tutoría somos predominantemente hombres y a los hombres les gusta sacar la vara de medir y ver cómo se comparan con el siguiente o cómo se comparan contigo. Detener las órdenes de pérdida por cualquier motivo a lo largo de los años, ¿de acuerdo? Análisis técnico. Se ha convertido en una forma de saber lo bueno que eres. Y si puede operar con un stop loss de 10 pips, debe ser élite. Eso no pertenece de ninguna manera o forma en el comercio a largo plazo. El comercio a largo plazo no es, usted no limita su idea comercial u oportunidad en función de un número determinado de pips como el comercio intradía. Me gusta tener unos 35 como máximo, ese es el número seguro para mí. 30 pips es una regla general, pero alrededor de 35 pips es el número 1 para mí. Porque generalmente si es un rango diario de 100 pips, promedio ADR, no es que todos lo sean, o que mantengan un promedio de 100 pips, pero un tercio de eso sería 33%. Así que lo redondeo a 35 pips y eso me da un buen número redondo para ir. Pero puede usar lo que siempre he dicho antes sobre 30 pips, pero en operaciones a largo plazo, 30 pips no lo hará a veces, especialmente si solo está negociando entre y desactivación del marco de tiempo diario. Entonces, si su gráfico diario es su marco de tiempo ejecutable, ¿qué es lo que estaría usando, si está operando con un gráfico mensual y semanal y no puede usar gráficos intradiarios debido a su negocio o a su vida familiar? No le permito estar arriba o al frente de las listas de éxitos, o simplemente tiene un trabajo, quiero decir, seamos realistas, algunos de ustedes aquí, tienen trabajos y no hay nada de malo en eso. Vengo de un mundo donde yo también tenía que ir a trabajar, pero debe comprender que sus paradas tendrán que ser proporcionales al periodo de tiempo en el que está operando. Lo que nos lleva al siguiente punto aquí. Ya sabes, cuando estás negociando una operación que tiene una configuración que requiere un stop loss de 200 pips, eso significa que estás arriesgando 200 pips. Para algunos de ustedes, eso es alucinante. No hay forma de que te permitas arriesgar 200 pips, movimiento de precios en tu contra porque estás muy acostumbrado y arraigado a mirar esos marcos de tiempo más bajos. Pero solo porque es un stop loss de 200 pips en una configuración en un marco de tiempo diario, asuma por un momento que está apuntando a una ganancia de 600 pips, eso sigue siendo una relación de recompensa a riesgo de 3 a 1. No hay nada de malo en eso. Todavía te estás equipando de la misma manera que lo harías, ya sabes, para estar en línea con un objetivo muy bajo en términos de tasa de ganancias. Todavía puedes hacerlo muy bien con ese engranaje, y obviamente eso es lo mínimo. Por lo tanto, desea buscar niveles más altos de relación entre recompensa y riesgo en estos gráficos de periodos de tiempo más altos. Bueno, y luego, otra cosa en la que debe pensar cuando está administrando su dinero operando con estos marcos de tiempo más altos es resistir el impulso de mover su límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio, o incluso reducir el riesgo cuando un marco de tiempo largo, más alto, negociación de posición a largo plazo, tendrá que reprimir ese deseo de reducir el riesgo de inmediato. El comercio de posiciones requiere mucha paciencia, y desafortunadamente, no hay forma de formar eso. Para la mayoría de ustedes, o lo tienes o lo mueles si lo desarrollas durante un largo periodo de tiempo. Simplemente no sucede de la noche a la mañana. Entonces, si no tiene mucho tiempo para desarrollar pacientes, los tratamientos médicos probablemente no sean para usted. Bueno, y esa es una de esas cosas con las que tendrás que vivir. Si necesita estar un poco más al frente de los mercados y está operando en estos marcos de tiempo más bajos, entonces obviamente podemos mover nuestro stop loss antes para alcanzar el punto de equilibrio y asegurar ganancias en estos marcos de tiempo más bajos, más alto periodo de tiempo. Simplemente olvídese de eso por completo porque quiere estar esperando que el mercado realmente se mueva una cantidad significativa de pips antes de siquiera considerar mover ese límite de pérdidas desde el punto inicial en el que ingresa a la operación. Y tendrás que aprender a salir de los objetivos lógicos y buscar volver a entrar más tarde. Podemos tomar posiciones en áreas lógicas de resistencia donde estamos en una tendencia a largo plazo y en lugar de esperar una medida de reducción en nuestra P&L, lo que estaríamos haciendo en realidad sería salir de la posición o tal vez parte de la posición, y hablaremos de esto justo cuando entremos en la gestión comercial, en realidad vamos a entrar en detalles. Esta enseñanza aquí es solo para que su mente piense en algunas de las cosas que lo atormentarán como operador de posición a largo plazo. Pero ya sabes, si estás buscando una operación a largo plazo en tu posición alcista, por ejemplo, la entrada del dólar, y llegas a un nivel en el que razonablemente entrarías con alta probabilidad, esperaría cierta resistencia o algún retroceso, puede quitarle parte de su posición. Puede retirar la mitad de su posición, puede quitar 3/4 partes de su posición de un tercio de su posición de, ya sabe, 1/4 parte de su posición y permitir que, ya sabe, esté en su cuenta como un ganancia.
Y luego, una vez que retrocede a un nivel en el que sería lógico ver otro movimiento más alto en su comercio a largo plazo, entonces puede volver a agregar esa posición o tal vez un poco más de lo que ganó cuando puede. Cuando quitaste un cuarto, tal vez vuelvas a poner, tercero, tal vez vuelvas a poner, un poco más de un cuarto, ¿de acuerdo? O simplemente volverá a colocar ese trimestre original que despegó para obtener algunas ganancias parciales y luego puede volver a agregarlo y puede obtener una posición más grande y ver que el precio de la próxima etapa sea más alto. O ganaría más dinero del que hubiera ganado si hubiera mantenido el engranaje original y el punto de entrada en el punto de entrada. Y finalmente, a largo plazo no es hacerse rico rápidamente, sino hacerse rico de manera Entonces, antes de pasar a la siguiente serie de enseñanzas y donde realmente entraremos en un poco más de detalle sobre lo que realmente está haciendo con el comercio de posiciones a largo plazo, solo sepa que no verá velocidad para su dinero negociando estos marcos de tiempo más altos. Simplemente no está allí. Ahora, la velocidad es que tan rápido pones tu dinero en el trabajo y genera una ganancia para ti y la recuperas de inmediato. Eso es velocidad. Es por eso que me gusta el comercio diario porque puedo acumular mi dinero muy rápidamente. Algunos de ustedes no pueden hacer eso y no sienten que no pueden ser rentables porque no pueden tener esa disciplina en el comercio. Entonces, por lo tanto, no puede ser orgulloso. Eso no es cierto. Puede obtener rendimientos muy atractivos solo con el comercio de posiciones a largo plazo, pero tiene que adaptarse a su psique, tiene que adaptarse a su comerciante interno, esa persona dentro de usted que lo hace ser como comerciante. Tiene que ajustarse a eso, a ese criterio de esa persona interior. Porque si está en desacuerdo con tu proceso de pensamiento, no puedes, no importa cómo lo cortes, va a estar en desacuerdo contigo. No vas a poder sentarte durante los intercambios. Vas a forzar las cosas porque esperas con impaciencia que algo se haga realidad, y simplemente será un problema. Por lo tanto, el aspecto de la administración del dinero se volverá más difícil para usted si no puede alinearse. Pero cada uno de ustedes en la tutoría debería tratar de aplicar el comercio de posiciones a largo plazo hasta cierto punto para la parte restante de esta tutoría. Y verás que realmente no necesitas mucha habilidad en términos de técnica de entrada. Bueno, la técnica de entrada que vas a aprender es muy simple. Y algunos de ustedes probablemente comenzarán a usarlo con mucha más frecuencia que yo si estuviera operando con posiciones a largo plazo. Pero para el comercio de posiciones a largo plazo, este es el estilo de entrada que uso. Y cuando entremos en todas las técnicas y conceptos de entrada, lo aprenderá allí. Pero antes de que entremos en la entrada comercial y las órdenes de stop loss y ya sabes cuánto dinero debo arriesgar y todo ese negocio, tienes que tener algunas ideas generales sobre la administración del dinero. Y ese era el punto central de esta enseñanza. Porque yo quiero que tengas la mentalidad de entrar, sí, estás administrando dinero. No va a ser un montón de intercambios. No le permitirá aprovechar esa cuenta rápidamente, y es bastante sentido común. Pero algunos de ustedes son tan nuevos y son ingenuos ante el hecho de que estos plazos requieren una gran cantidad de tiempo. Y al tener ese envío a tiempo, le permitirá, en primer lugar, mejorar su análisis general. Porque lo que ven en estos marcos de tiempo superiores, eso es lo que dirige el marco de tiempo inferior para moverse como lo hacen. Pero su objetivo, si va a ser un comerciante de fondos administrados y va a ser, comerciar con el dinero de otras personas, OPM. Como lo llaman, el dinero de otras personas, esa carrera es muy lucrativa, especialmente si es consistente con su tasa de retorno. Y si puede obtener constantemente un 20% o un 25% cada año, y solo está haciendo un puñado de transacciones, ahora piense en esto. Ya hemos mencionado que hay muy pocos intercambios en este periodo de tiempo más alto. Entonces, si tiene cada 3 meses, hay un intercambio potencial que teóricamente podría formarse cada 3 meses. Sin embargo, no funciona así, amigos. Yo busco personalmente 2 y, si tengo suerte, 3 configuraciones comerciales de buena posición al año. Eso significa que en el transcurso de enero hasta finales de diciembre, probablemente verá 2 configuraciones comerciales a largo plazo muy simples y fáciles de encontrar. Tal vez si tiene suerte y está realmente conectado y el mercado está funcionando realmente bien y es muy simétrico, puede ver una tercera configuración para el año. En general, rara vez he visto 4 configuraciones en un periodo completo de enero a diciembre en el que realmente he podido participar. Así
Que a menos que llegues, ya sabes, en la medida en que sabes, eres capaz de verlo mejor que yo, y ese es el objetivo aquí también, quieres ser mejor que yo. Y también el mercado, el perfil para ese año calendario es tan propicio para una, configuración de 4 movimientos donde tienes cada 3 meses más o menos, tienes un turno trimestral que sería, ya sabes, que eso sería genial para ti. Pero solo sé que ir con la expectativa debería ser, lo más probable es que no esté allí para ti. Bueno, así que nos estamos enfocando principalmente en 2 muy buenas puestas a punto al año y realmente explotando esas posiciones. Y si tenemos suerte, conseguiremos un tercero. Bueno, y probablemente estés haciendo los cálculos en esto y pensando, está bien, bueno, si acabo de hacer 3 a 1 y arriesgo el 1%, lo mejor que puedo hacer es el 3% en cada uno, está bien, concedo, sí, yo, estoy de acuerdo. Y si obtiene 2, eso significa que solo está ganando el 6%, ¿verdad? Eso es correcto. Pero también está arriesgando solo el 1% por operación. Eso significa que si tiene una configuración que se ha movido hacia la rentabilidad, ahora tiene nuevo capital para que el capital también se pueda poner a trabajar en nuevas configuraciones comerciales. Y solo porque te perdiste la compra más baja posible para una posición larga a largo plazo, no significa que no puedas entrar en esa posición en esa tendencia a largo plazo con una mentalidad a largo plazo y aún así obtener un mayor rendimiento porcentual. Punto. Y hablaremos de eso cuando entremos en ejecución y gestión comercial. Así que no creas que solo vas a ganar, bueno, solo podría ganar, si solo hay 2 al año y lo mejor que puedo hacer es un 3% de retorno, eso significa que voy a ganar un 6% para el año. Eso no es atractivo, Mike, eso es solo si está tomando una configuración. Ahora, si realiza 2 operaciones y su exposición máxima va a ser del 2% y cambia los roles aquí, obviamente eso le da un poco más de libertad. Pero no lo es, no está destinado a que trates de maximizar cuánto puedes ganar. Su objetivo es cuánto puede administrar en términos de reducción, manteniéndolo bajo y aún así obtener una tasa de rendimiento durante todo el año calendario. Ese es el objetivo. Esa es la tarea para el resto de esta tutoría. Desea tener al menos una operación a largo plazo en la que pueda ejecutarla y mantenerla durante un largo periodo de tiempo, al menos 3 meses. Entonces, si puede hacer eso, tendrá lo que personalmente creo que se necesita tomar, ponerlo a trabajar donde puede obtener ganancias durante todo un año calendario. Ahora, si va a administrar el dinero de otras personas, está bien, y ha mejorado sus operaciones, entiende lo que está haciendo y está arriesgando el 2% del 30% del capital total, sí. Hace 2% de su riesgo máximo total por operación, y tiene varias oportunidades a lo largo del año en las que puede tomar la posición, luego puede operar a corto plazo o cambiar cualquier período de reducción, puede maximizar eso. Puede llegar muy fácilmente a esa tasa de rendimiento del capital del 18 al 20% para el año. No vas a hacer muchos intercambios. No se verá obligado a estar frente al mercado todos los días de negociación. En realidad vas a ser muy libre con tu tiempo personal. Esa es la razón por la cual los grandes administradores de fondos siempre están de vacaciones. Siempre lo hacen porque no están operando todos los días. La idea es que quieres poner el dinero de otras personas a trabajar para ti, pero con el pretexto de que lo estás haciendo, les estás haciendo un favor. Pero realmente lo que está haciendo está tratando de hacer lo mínimo posible porque, cuantas más veces realice una operación con el dinero de otras personas, más veces las estará exponiendo al riesgo. Cuando expone a un cliente al riesgo suficientes veces, eventualmente ese riesgo aumentará. Los dientes te muerden. Ahora lo vas a sentir emocional, psicológica y monetariamente. El cliente lo sentirá monetariamente y se enfadará, especialmente si esa reducción continúa durante un largo periodo de tiempo y consume y se mete en cuál era su base de capital cuando lo permitieron. A usted, entonces, sí. Puede mantener su frecuencia baja y enfocarse en probabilidades muy altas, configuraciones potenciales y mantener el riesgo bajo y obtener esa tasa de rendimiento del 18 al 20% por año, la gente se amontonará sobre usted arrojándole dinero nuevo. Y como tienes una comisión de gestión, todos los porcentajes de bonificación que establecerías y configurarías cuando haces tu prospecto y te sientas con los clientes, todas esas cosas están a tu favor. El cliente también estaría ganando dinero, obviamente, como resultado, pero no te estás esforzando demasiado para conseguir ese dinero para ellos.
Y por lo tanto, debido a que va a ser una gran cantidad de dinero, con suerte una cuenta común en la que otras personas extraerán dinero, no solo usted y un cliente. Desea trabajar con un nivel de fondos que tenga la capacidad de atraer el dinero de otras personas. Y cuando haces eso, construye esa base de capital mucho más grande. De esa manera, si está obteniendo una tasa de rendimiento del 25% sobre, digamos, 10 millones de dólares, ahora estamos hablando de algo un poco más significativo. Y luego, si tiene una tarifa de administración del 2%, además de eso, obtendrá una tarifa de administración del 2% independientemente de lo que gane. Y luego obtienes una bonificación por desempeño que configurarías todo lo que entra en tu bolsillo. Así que sí, en su mente, probablemente esté pensando, voy a empujarlo al límite y obtener un mejor incentivo de desempeño, ya sabes, en términos de pago. Pero ese no es el objetivo que debería tener. Deberías tener un enfoque constante de Eddie, apuntando solo a esa fruta fácil de madurar. Los clientes te amarán absolutamente. Van a hablar sobre su administrador de fondos. Tú, cada vez que salgan, todos preguntarán, ya sabes, ¿quién es él? ¿Puedes hablar con él por mí? Y los nuevos fondos siempre encontrarán su camino hacia usted. Por lo tanto, su cuenta que administra crecería continuamente y permitiría que ingresen nuevos fondos. Y eso, por defecto, sigue empujando su pago. Cada vez que esto sucede, su salario aumenta. Por lo tanto, no se trata de cuánto dinero tiene en este momento, sino de cómo puede administrar el dinero en este momento y en el futuro. Y el objetivo es no ver muchas pérdidas. Drawdown ocurre a través de mucha acción. Porque pase lo que pase, es un juego de números, puede ser bueno todo el día, ¿de acuerdo? Pero tú, si juegas lo suficiente, te levantas al bate suficientes veces, vas a poncharte. Cuando lo haces con el dinero de otras personas y estás administrando ese dinero, no quieres tener un periodo de tachado grande, largo y prolongado. No quieres eso. Quieren ver consistencia. Y si usted es constantemente infrecuente con la exposición al riesgo, pero está mostrando una tasa de rendimiento que es atractiva durante el año calendario, lo amarán. Y el amor en forma de fondos administrados es dinero, mucho dinero. Viene a través de nuevos fondos. Te ponen más dinero en las manos porque lo han visto. Te has probado a ti mismo. Mucha gente te pondrá a prueba, y yo pondré una pequeña cantidad de dinero, está bien, veré qué haces con esto. Y si muestra consistencia en una tasa de rendimiento, es muy aleccionador y no es exagerado. No estás tratando de hacer pivotar por ofensas al administrar este dinero, ¿de acuerdo? Bueno, invite, por defecto, a que entre otro dinero, ya sea del cliente que ya tiene o de los clientes que tiene y por su boca a boca porque invariablemente hablarán sobre lo que está haciendo por ellos. El dinero nuevo es muy hablador. No le gusta charlar. Entonces, cuando hable con otros clientes potenciales, por defecto se comunicarán con usted y verá crecer su negocio de administración de fondos. Y eso solo pone más dinero en su bolsillo. Y de nuevo, nada cambia solo porque entra más dinero y lo estás administrando. No desea cambiar la idea de lo que hace con sus operaciones. No estás tratando de impresionar a nadie. Ya ha dado la impresión de que esta es la tasa de rendimiento que busca. No hay garantía de que lo consigas. ¿Pero se van a enojar si ganaste el 16%? De ninguna manera no se van a quejar de eso. Si ganaron un 16% de su dinero y tuvieron muy poco periodo de reducción, o no tuvieron una exposición real al riesgo, pero tuvieron una tasa de rendimiento del 16%, un rendimiento del 16% sobre 10 millones es respetable. No puede encontrar esa tasa de rendimiento en ningún lugar del mercado en este momento. No lo consiguen en CD, no lo consiguen en acciones. No lo están metiendo, ya sabes, en los mercados monetarios ni nada por el estilo. Entonces, lo que están haciendo es permitirte trabajar para ellos administrando ese dinero. Bueno, a sus ojos, estás trabajando muy duro y cuando administras el dinero, no quieres trabajar duro. Quieres trabajar inteligentemente. E inteligente significa que no estás haciendo mucho trabajo para ganar ese dinero. Solo quieres ponerlo en riesgo cuando es muy favorable. Y verán cuando entremos en la etapa de ejecución y la etapa de gestión de la negociación a largo plazo, verán que se necesita muy poco para hacerlo muy bien en estos marcos de tiempo más altos. Hasta la próxima, les deseo buena suerte y buen